Hay un error que miles de personas están cometiendo cada mañana sin darse cuenta. Añaden chía al agua, ponen linaza sobre el yogur, comen semillas de calabaza como un snack saludable y están convencidos de que así están cuidando sus riñones. Pero lo preocupante es que algunos de esos hábitos podrían estar haciendo exactamente lo contrario, y lo más peligroso es que usted no lo nota porque el daño no aparece de un día para otro. Ocurre poco a poco mientras el riñón trabaja cada vez con más esfuerzo en silencio. Y cuando la creatinina empieza a subir muchas veces el desgaste, ya llevaba tiempo ocurriendo sin dar ninguna señal clara. Eso es lo que vuelve este problema tan peligroso. Muchas personas creen que mientras no haya dolor todo está bien, pero los riñones no funcionan así. Los riñones no suelen avisar cuando empiezan a cansarse y por eso tantas personas descubren el problema demasiado tarde. Hoy voy a mostrarle 3 semillas que las personas consumen todos los días pensando que son completamente saludables, pero que pueden convertirse en una carga silenciosa para el riñón cuando se usan sin control. Y también le voy a explicar cuáles suelen ser mejor toleradas si usted quiere seguir cuidando su alimentación sin agregar más esfuerzo del necesario a su cuerpo. Pero antes, necesito que entienda algo importante porque aquí es donde muchas personas se confunden. El problema no siempre es el alimento en sí. Muchas veces el verdadero problema es convertir algo aparentemente saludable en una rutina diaria automática. Un poco hoy no parece importante, mañana tampoco. Una semana parece normal y precisamente por eso el cuerpo empieza a acumular carga sin que usted lo perciba. Ahora, imagine esto de una forma muy simple. Sus riñones son como un filtro de agua que trabaja todo el día limpiando lo que el cuerpo no necesita. Cuando ese filtro está fuerte, puede soportar mucho trabajo, pero cuando empieza a debilitarse incluso pequeñas cargas repetidas, todos los días comienzan a pasar factura lentamente, y ahí es donde aparece el desgaste silencioso que tantas personas están ignorando hoy sin darse cuenta. Ahora vamos a empezar con la primera porque esta es una de las más engañosas de todas. Y quiero que preste mucha atención, porque millones de personas la consumen todos los días convencidas de que están haciendo algo bueno para su salud. Estoy hablando de la linaza oscura. Muchas personas la añaden al yogur, al desayuno, a los batidos o incluso al agua, y lo hacen con una idea muy clara en la cabeza. Esto es saludable. Esto me ayuda. Y en parte no están equivocadas porque la linaza tiene beneficios. El problema comienza cuando algo que parece saludable se convierte en un hábito diario sin ningún tipo de control. Déjeme preguntarle algo. ¿Usted consume linaza todos los días, sin descansar ni una sola semana? Porque si es así, esto le interesa más de lo que imagina. Al principio no pasa nada. Un día su cuerpo lo maneja bien, 2 días también. Una semana parece completamente normal y justamente ahí es donde aparece el error silencioso, porque el hecho de no sentir molestias hace que muchas personas crean que todo está funcionando perfectamente mientras el riñón empieza a trabajar cada vez con más esfuerzo. La linaza oscura tiene una cantidad importante de oxalatos, y aquí es donde muchas personas se confunden porque los oxalatos no generan un problema inmediato. Actúan lentamente. Imagine pequeñas partículas acumulándose dentro de un filtro todos los días. No lo bloquean de golpe, no producen dolor instantáneo, pero poco a poco comienzan a dificultar el trabajo del riñón y ese desgaste constante es el que termina pasando factura con el tiempo. Ahora piense en esto. Si usted añade una pequeña carga, hoy no parece importante, mañana agrega otra pequeña cantidad y pasado mañana hace exactamente lo mismo. Cada día parece insignificante por separado, pero el cuerpo no funciona observando un solo día. El cuerpo acumula repetición y ahí es donde muchas personas empiezan a tener problemas sin darse cuenta. Y esto cambia todavía más cuando el riñón ya no está funcionando igual que antes, porque una persona con creatinina elevada o con hipertensión no tiene el mismo margen que alguien con un riñón completamente sano. Lo que antes era fácil de manejar, ahora puede convertirse en una carga diaria silenciosa, y ese es el detalle que casi nadie explica. Ahora significa esto que debe eliminar completamente la linaza oscura. No necesariamente. Lo importante aquí no es vivir con miedo, sino empezar a usar estos alimentos con más conciencia. Reducir frecuencia, evitar cantidades excesivas, dar descanso al riñón
y entender que incluso algo saludable puede convertirse en un problema cuando se repite todos los días sin control. Y aquí aparece algo importante que muchas personas desconocen. La linaza blanca suele tener menos oxalatos y en muchos casos puede ser mejor tolerada cuando se consume con moderación. No porque sea perfecta, sino porque genera una carga menor. Y cuando hablamos del riñón, muchas veces los pequeños cambios repetidos son los que terminan marcando la diferencia. Vamos ahora con la segunda, porque aquí el problema ya no es solamente acumulación lenta. Aquí estamos hablando de algo todavía más delicado, y muchas personas no tienen idea de que podría estar afectando a su cuerpo sin dar señales claras. Estoy hablando de las semillas de calabaza. Mucha gente las consume como un snack saludable entre comidas, viendo televisión, o incluso como parte de una dieta para cuidar el corazón, y en parte es cierto que tienen nutrientes importantes. El problema aparece cuando se consumen todos los días sin entender algo fundamental. Las semillas de calabaza tienen una cantidad elevada de potasio, y el potasio, aunque el cuerpo lo necesita, también puede convertirse en un problema cuando el riñón ya no lo elimina correctamente. Déjeme preguntarle algo. ¿Usted sabe realmente cómo están funcionando sus riñones hoy? Porque muchas personas asumen que todo sigue igual simplemente porque no sienten dolor, y ahí es donde comienza el error silencioso. Cuando el riñón funciona bien, elimina el exceso de potasio sin dificultad, pero cuando empieza a perder capacidad, ese exceso permanece más tiempo en la sangre, y poco a poco el cuerpo comienza a perder equilibrio sin que la persona lo note. Y aquí es donde esto se vuelve peligroso, porque el potasio elevado muchas veces no produce síntomas claros al principio. Usted sigue caminando normal, sigue haciendo su rutina, incluso puede sentirse perfectamente bien, mientras el cuerpo ya está trabajando bajo más presión. Eso ocurre especialmente en personas con hipertensión, diabetes o creatinina elevada, porque en esos casos el margen del riñón ya no es el mismo que antes. Ahora piensa en esto. Un pequeño puñado parece inofensivo. Mañana otro poco. Pasado mañana lo mismo y así durante semanas o meses. Cada cantidad parece pequeña por separado, pero el cuerpo acumula repetición. Y ahí es donde muchas personas comienzan a sobrecargar al riñón sin darse cuenta. Y ahora quiero hablarle de otra semilla que parece todavía más inocente, pero que muchas veces se convierte en uno de los hábitos más automáticos de todos: las semillas de girasol. Aquí el problema no suele ser una gran cantidad de una sola vez. El problema es que muchas personas las comen sin pensar. Un poco mientras ven televisión, otro poco durante la tarde, algo más por la noche, y cuando termina el día ni siquiera recuerdan cuánto consumieron realmente. Ese es el detalle más peligroso, porque lo automático es donde aparecen los errores silenciosos. Las semillas de girasol contienen minerales, grasas y proteína concentrada, y eso significa más trabajo para el riñón cada vez que se consumen. No parece importante en un solo día, pero cuando ese hábito se repite constantemente, el cuerpo empieza a acumular desgaste poco a poco. Y aquí está el problema que casi nadie ve. El riñón no se fatiga por un exceso puntual. Se desgasta por lo que usted repite todos los días sin descanso, y justamente por eso muchas personas llegan a tener problemas renales sin entender qué hábito silencioso estuvo contribuyendo durante tanto tiempo. Ahora muchas personas, después de escuchar esto, empiezan a preguntarse lo mismo. Entonces, ¿qué semillas puedo consumir sin preocuparme tanto? Y aquí quiero que entienda algo importante, porque este es el punto donde muchas personas vuelven a cometer otro error. Empiezan a buscar la semilla perfecta, la completamente segura, la que pueden consumir todos los días sin límite, y eso no existe. El problema no se resuelve cambiando un alimento por otro si el hábito sigue siendo el mismo. Vamos primero con la linaza blanca, porque a simple vista parece exactamente igual que la oscura, y muchas personas ni siquiera distinguen una de otra. Sin embargo, la linaza blanca suele tener una carga menor de oxalatos, y eso puede hacer una diferencia importante, especialmente en personas que ya tienen cierta fatiga renal o creatinina elevada. Ahora entienda esto con claridad. No significa que pueda consumir grandes cantidades todos los días sin control. Lo que significa es que en muchos casos el riñón puede tolerarla mejor cuando se usa con moderación,
Y ahí es donde aparece la verdadera diferencia. No buscamos perfección, buscamos reducir carga. Y esto es algo que muchas personas no entienden. Pequeños cambios repetidos todos los días pueden ayudar más al riñón que cualquier solución extrema, porque el riñón no necesita castigos ni dietas imposibles. Necesita menos esfuerzo repetido cada día. Ahora vamos con otra de las más populares, las semillas de chía. Aquí el problema no suele ser la semilla en sí, sino la forma en que la gente la consume. Muchas personas empiezan con una cucharada por la mañana y después añaden más en otra comida y más tarde vuelven a consumirla en una bebida sin darse cuenta de que al final del día el cuerpo ya recibió una carga mucho mayor de lo que imaginaban. Y aquí vuelve a aparecer el mismo patrón silencioso. No es una gran cantidad de una sola vez, es la repetición constante. Por eso cuando hablamos de chía, la clave no es evitarla completamente, sino aprender a usarla con intención. Una pequeña cantidad bien utilizada suele ser suficiente, y en muchos casos el verdadero beneficio aparece cuando usted deja de convertirla en un hábito automático. Ahora hablemos del sésamo o ajonjolí, porque esta suele ser una opción más fácil de controlar y eso ya representa una ventaja importante. A diferencia de otras semillas, normalmente no se consume por puñados ni varias veces al día. Generalmente se utiliza en pequeñas cantidades acompañando una comida y eso reduce naturalmente el exceso. Pero incluso aquí, el mensaje sigue siendo el mismo. No existe un alimento mágico. Todo depende de cuánto consume, con qué frecuencia y cómo está funcionando su cuerpo hoy. Porque lo que antes su riñón podía manejar fácilmente, tal vez ahora requiere más esfuerzo y cuando usted entiende eso empieza a comer con más conciencia y menos por costumbre. Y justamente ahí es donde comienza el verdadero cuidado de los riñones. Hace un tiempo vino a consulta una mujer de 58 años. No tenía dolor fuerte. No tenía síntomas alarmantes. De hecho, ella pensaba que estaba haciendo muchas cosas bien por su salud. Caminaba todos los días, evitaba la comida procesada y trataba de comer de la forma más saludable posible. Cada mañana consumía chía, añadía linaza al yogur y durante la tarde comía semillas como snack, porque había escuchado durante años que eran buenas para el cuerpo. Y en apariencia todo parecía correcto. Pero cuando revisamos sus análisis, había algo que empezaba a cambiar. La creatinina comenzaba a subir lentamente, y lo más preocupante era que ella no entendía por qué. Me dijo algo que escucho muy seguido. Doctor, yo me cuido mucho. Yo no como comida mala. Y justamente ahí estaba el problema, porque muchas veces las personas creen que mientras un alimento sea saludable, pueden consumirlo todos los días sin límite y el cuerpo no funciona así especialmente después de cierta edad. Cuando analizamos sus hábitos, vimos algo importante. No era una sola semilla, no era una cantidad exagerada, era la repetición constante todos los días sin descanso. Chía por la mañana, linaza en el desayuno, semillas durante la tarde y otra vez exactamente lo mismo al día siguiente. El riñón estaba trabajando bajo una carga repetida que parecía pequeña por separado, pero que con el tiempo comenzó a pasar factura silenciosamente. Y aquí quiero darle mi opinión personal después de ver este tipo de casos durante años. Creo que hoy muchas personas están tan enfocadas en buscar superalimentos que olvidan escuchar algo mucho más importante, que es cómo responde realmente su cuerpo. A veces el problema no es lo que usted come, sino convertir cualquier alimento aparentemente saludable en una rutina automática sin pausas y sin equilibrio. El cuerpo humano necesita variedad, descanso y moderación mucho más de lo que necesita excesos disfrazados de hábitos saludables. Ahora también quiero aclarar algo importante. Este video no pretende reemplazar la evaluación médica de su caso particular. Cada persona tiene una condición diferente y lo que puede ser adecuado para alguien tal vez no lo sea para otra persona, especialmente si ya existe enfermedad renal, diabetes, hipertensión o alteraciones en los análisis de sangre. Por eso cualquier cambio importante en su alimentación debe hacerse acompañado por un profesional de salud que conozca su situación específica. En el caso de esta mujer no hicimos cambios extremos. No eliminamos todo, solamente ajustamos frecuencia, cantidades y combinaciones. Le dimos más descanso al riñón y poco a poco sus análisis comenzaron a estabilizarse. Por eso quiero que se quede con esta idea.
Cuidar los riñones no significa vivir con miedo ni dejar de comer todo lo que le gusta. Significa aprender a escuchar mejor a su cuerpo, evitar excesos silenciosos y entender que muchas veces los pequeños hábitos repetidos durante años son los que terminan marcando la diferencia. Si este video le ayudó a ver algo que antes no estaba teniendo en cuenta, escriba la palabra salud en los comentarios y comparta este video con alguien que esté intentando cuidar sus riñones, porque a veces un pequeño cambio hecho a tiempo puede evitar problemas mucho más grandes en el futuro.